Bueno chicos, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Va a depender de la hora que ustedes vean esto. Eh, con esto cumplo lo comprometido en términos de dejarles el audio relativo a esta semana. Ya cerramos la primera parte de la materia en relación a los contenidos de Kim Lee Khan. No los olviden porque los vamos a seguir viendo y nos van a ir apareciendo de tanto en tanto en la medida que sigamos caminando en torno a la materia. Habiendo dicho eso, hoy día ya comenzamos una segunda unidad que es la parte histórica de la legislación de Indias. Y esto es relevante no solamente por una cuestión histórica, sino porque además forma parte de los antecedentes de la legislación indígena, incluso de la legislación indígena actual. Este legado que nos dejaron los españoles todavía se ve reflejado en las distintas normas que rigen la relación entre Estado y pueblos indígenas, e incluso en instituciones eh, que trascienden a la colonia y a la conquista para estar radicadas en la República, y que podemos ver incluso reminiscencias en la ley indígena actual. Así que de ahí la relevancia de esta materia y también como una suerte de formación del acervo jurídico para quienes están interesados en esta materia. Chicos, el audio de hoy día no va a ser extenso para nada, y nos vamos a centrar en tres grandes aspectos que es relevante que ustedes tengan presentes al momento del estudio. Recuerden que para los efectos de eh, la documentación o de la bibliografía, nosotros nos estamos basando en dos textos, que son, por una parte, el texto de Grani, que es muy breve, es un par de páginas, que es un resumen del resumen del resumen, pero también yo les pido que ustedes puedan leer o preparar el texto relativo a derecho indiano del profesor Eizaguirre, que también está disponible para ustedes en el campus virtual. ¿Por qué? Porque Eizaguirre nos da una mirada un poco más amplia sobre este extenso periodo de la historia, que es la conquista y la colonización, y sobre todo la legislación. Eh, Habiendo dicho eso, el primer concepto que nosotros debemos tener claro, les insisto, este video no va a ser para nada extenso, es el concepto de derecho indiano, ¿sí? El derecho indiano, en términos muy generales, es aquel conjunto de normas que rigen las relaciones entre la corona castellana, hispana, y sus posesiones coloniales en América, ¿sí? Es decir, es el derecho que se aplica a las Indias, no necesariamente a los indios, ojo con ese concepto, pero es el que vamos a ocupar por lo menos en esta clase. Eh, el derecho indiano tiene distintos elementos, tiene fuentes, es una rama completa del derecho, pero debemos entenderlo como aquel que regula las relaciones de la corona española, de la corona hispánica, con la con las colonias de las Indias Occidentales o las colonias americanas. Recuerden que Colón le pone el nombre de Indias Occidentales y ese nombre permanece durante todo el transcurso de la época colonial. Y de ahí deriva la palabra indios, ¿no es cierto? Que además proviene del latín, que es ingens, que quiere decir básicamente aquel que vive en el lugar, ¿no es cierto? El derecho indiano, chiquillos, es una denominación genérica, la verdad, y que comprende varios elementos. Por una parte, el derecho indígena propiamente tal, ¿cierto? La colonia española respeta o mantiene en la medida que este derecho no se oponga a las leyes españolas, a la moral católica y a las decisiones del rey. Es decir, nunca, ¿sí? Pero se considera formalmente como una fuente del derecho. Y esto es propio de la tradición foral española, que se va moldeando durante la Edad Media en términos de ir respetando los fueros, ¿sí? ¿Se acuerdan de esa palabra que todavía incluso hay reminiscencias en nuestros códigos? De ir respetando los fueros de aquellos lugares que han sido incorporados paulatinamente a las coronas españolas o a las coronas de Castilla o a las coronas de Aragón, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con el proceso de reconquista. Muchas de estas instituciones medievales sobreviven al periodo, al final del periodo medieval y subsisten hasta 1707 o incluso hasta 1800, hacia fines de la colonia. Digo 1707 por producto de las guerras de las guerras de sucesión hispana, ¿no es cierto? Donde los Borbones dictan una ley cuyo nombre ya no,
cuyo nombre se me va en estos momentos, que finalmente lo que intenta es imponer un régimen de igualdad jurídica en la península hispana. El segundo de los elementos es el derecho especial de Indias, ¿sí? O sea, primer elemento, la costumbre indígena. El segundo elemento, que contempla el derecho indiano, son aquellas normas dictadas específicamente para la regulación de las Indias. Y tercero, de manera supletoria, el derecho castellano. No olvidemos de que la corona castellana es finalmente quien jurídicamente incorpora las Indias a su acervo jurídico, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos esos tres elementos. Es decir, como podemos ver, el derecho indiano es mucho más amplio que aquellas leyes que se aplican exclusivamente a los indígenas, que las hay, y que se recopilan finalmente en las recopilaciones de 1881 y en las novísimas recopilaciones de 1804. Pero el derecho indiano es aquel, en términos conceptuales y generales, aquel que se aplica a todas las colonias de las Indias occidentales, siendo una de esas dimensiones el derecho o las leyes de indígenas. No sé si queda claro. Bueno, habiendo dicho eso y habiendo clarificado el concepto de derecho indiano y estableciendo de que no es sinónimo necesario, o no hay una relación necesariamente condicio sine qua non entre el derecho de las leyes de indígenas y el derecho indiano, siendo el último una parte de las primeras, ¿no es cierto? Que nos quede claro que el derecho indígena, o sea, que el derecho indiano, perdón, es un derecho que se aplica a las colonias americanas. Eso. Y que está compuesto por estos tres niveles, ¿no es cierto? En relación, vámonos a aquellas cosas que nos importan como en términos de resumen. Si nosotros hacemos un análisis en torno al segundo eje de las fuentes del derecho indígena, nos vamos a encontrar con varios elementos, siendo el principal soporte de ellos o el principal eje de ellos las discusiones jurídico-teológicas y filosóficas, e incluso de derecho internacional, que se dieron durante los primeros años del descubrimiento y la conquista, que están explicadas en los videos anteriores. Recuerden que este simplemente es un breve resumen de aquello. No me voy a meter mucho más en eso, porque creo que están suficientemente explicadas en aquellos videos. Y esas discusiones es lo que se denomina la polémica de los naturales, ¿cierto? Y que son estas discusiones, primero teológicas, pero también con una consecuencia o aspecto o dimensión jurídica, que son los argumentos que tiene la corona para colonizar y para incorporar las Indias y sus habitantes a la corona castellana. Me voy a referir, voy a hacer castellano y español como sinónimos, ¿eh? Pero ustedes saben que en términos precisos y jurídicos estrictos me refiero a la corona de Castilla. Español va a ser después, pero entiéndanlo como sinónimo. Sin perjuicio que el concepto preciso es castellano. Y estas discusiones, primero teológicas, luego jurídicas y finalmente filosóficas, ¿no es cierto?, son una serie de disputas intelectuales entre distintas escuelas del conocimiento europeo. Y parten en en el temprano descubrimiento, es decir, ya tenemos a mediados de la década del 90, 1490, discusiones y peleas entre la autoridad religiosa y la autoridad civil, y que dicen relación con las razones de por qué estos nuevos territorios deben ser incorporados y qué hacer con los sujetos denominados naturales, ¿no es cierto? Y aquí distinguimos dos grandes tipos de títulos, la polémica de los justos títulos, no lo olvidemos. Por una parte, los justos títulos reales de conquista, y por otra, que dicen relación con la incorporación de los territorios, y los justos títulos personales de conquista, es decir, aquellos que se refieren a las personas, a los individuos. Voy a hacer una breve relación respecto de una y de otra realidad. Los justos títulos reales, es decir, aquellos antecedentes jurídicos, títulos debemos entenderlo en el concepto jurídico de título, ¿no es cierto? Es decir, aquello que habilita para algo, ¿no es cierto? Según el Código Civil. Los justos títulos reales podemos desglosarlos en varias dimensiones, partiendo desde las capitulaciones, que son un contrato, hasta los argumentos del derecho castellano que los podemos encontrar
en las 7 partidas que ustedes vieron en aquellos años de introducción al derecho, y que provienen de la Edad Medieval, de Alfonso el Sabio, incluso si nos vamos más atrás, provienen del derecho romano, ¿cierto? Entonces tenemos argumentos desde contratos como fuentes del derecho hasta el Código Civil, por llamarlo de alguna manera. Pero entre medio nos vamos encontrando con una suerte de otros instrumentos o títulos que provienen de distintas otras fuentes. Por ejemplo, las bulas y el derecho internacional. Las bulas papales, que ya saben por qué se respetan, porque básicamente provienen de la autoría papal, y si vienen de la autoría papal, provienen de Dios, para aquellos años, y los tratados entre España y entre Castilla y Portugal, ¿sí? Entre España y Portugal. Y con eso tenemos la configuración de las razones o de los justos títulos reales de conquista. Entonces, si nosotros metemos todo esto en la juguera, vamos a encontrar las razones españolas para incorporar las Indias a los dominios del rey de España, ¿no es cierto? Podemos hacer una serie de cuestionamientos en relación a si eran legítimos o no eran legítimos, pero la verdad es que esos son más bien discusiones bizantinas. En relación a los segundos, a los justos títulos personales, hacemos alusión a ellos cuando intentamos entender o justificar la relación jurídica que hay entre la corona, ¿cierto?, y el indígena. Ya quedó establecido en los videos anteriores de que el indígena era un vasallo libre del rey, al igual que podía serlo un habitante de Castilla, de La Mancha, de Aragón, o podía serlo de Granada, ¿no es cierto? Entonces, no había diferencia jurídica entre el indígena y el no indígena, el indígena y el peninsular. Aquellos que han planteado de que esta era una suerte que han romantizado esta discusión entre aquellos que veían al indígena como un animal y aquellos que veían al indígena como persona, la verdad eso fue resuelto en los principios de la conquista. En consecuencia, siempre se consideró, básicamente por presión de la Iglesia Católica, al indígena como un vasallo, un sujeto libre, ¿sí? Y a ello les comenté en los videos anteriores, está comentado por otro profesor además, la tensión entre la visión religiosa, que son básicamente aquellos que sostienen de que el indígena es libre, que es como las tierras incultas, digamos, feroces pero moldeables, y aquellos que sostienen de que en definitiva son seres inferiores y que requieren y que apelan a la idea de la servidumbre natural. Entre ellos distinguimos dos, ¿no es cierto? Uno, la escuela de Salamanca, mi universidad, que es la escuela de Fray Bartolomé de las Casas y Francisco de Vitoria, y por otro lado, la de Ginés de Sepúlveda, que es la escuela de Alcalá de Henares y hoy día la Universidad Complutense de Madrid. Entonces, esa discusión, que si bien en un principio se da, finalmente se consolida. ¿En qué se traduce esto en términos concretos? Esto se traduce en una serie de legislación relativa a indígenas, siendo la primera de ellas las leyes de Burgos de 1512, que incorporan una serie de figuras que van a guiar la primera relación entre el indígena y la corona. Se destacan dentro de estos contenidos instituciones como la encomienda, que proviene de la España medieval, no es una cuestión nueva, es decir, no es que se haya implementado exclusivamente para la conquista americana, no, existía en la península y provenía de la reconquista ibérica contra los musulmanes, y que se traslada a esa institución a América, ¿no es cierto? Y que no es una forma de esclavitud, jurídicamente, sino que más bien una forma de recaudación de impuestos. Encontramos elementos como, junto con la encomienda, encontramos elementos como, estamos hablando del derecho privado acá, elementos como, en conjunto con la encomienda, el requerimiento de Palacios Rubio, que era esta idea de la explicación jurídica o la institución jurídica que hacía válida la guerra, ¿no es cierto? Es decir, cuándo la guerra era justa y cuándo la guerra era injusta, discusión que ya ustedes vieron. Y el instrumento, la institución jurídica para ello, que era el mecanismo de conversión o de legitimación de la guerra, es lo que se denomina el requerimiento de Palacios Rubio, ¿cierto? Y hay una serie de normas que van básicamente moldeando la relación o regulando la relación entre la corona y el indígena, siempre bajo el entendido de que el indígena es un vasallo, ¿sí? Y que tiene los mismos derechos que el noble o que tiene los mismos derechos que el siervo en Europa. Nosotros aquí se han construido distintas leyendas en torno a la conquista. Una es la leyenda negra, por supuesto, que fue aprovechada políticamente por las potencias competidoras de España en Europa, en particular por los Países Bajos, ¿no es cierto? Y por Inglaterra, que cuestionan la legitimidad de la conquista española, y la leyenda rosa, que dice todo lo contrario, que los españoles, que es básicamente influenciada por la Iglesia Católica, que los españoles acá establecieron un régimen prácticamente idílico con el indígena y coexistían de manera mutua y sin ningún tipo de problema.
yo, honestamente, voy a dar mi opinión, ni lo uno ni lo otro debe ser verdad, la verdad debe estar justo en el medio, supongo yo, ¿no es cierto? Entonces, ni la relación fue tan idílica, ni tampoco fue tan terrible. Lo que sí les puedo decir son ciertos datos que son irrefutables. Los españoles finalmente conquistan los imperios americanos producto de las propias rencillas de los imperios indígenas, ¿no es cierto? Buscan aliados entre los indígenas y eso explica el por qué la conquista española es tan rápida. Es decir, tenemos que en 20 años el imperio español iba desde prácticamente Canadá hasta Magallanes, ¿no es cierto? Los pueblos indígenas americanos fueron rápidamente incorporados al entramado de la administración burocrática española. Y eso se debe a que estaban distribuidos, previo a la llegada de los conquistadores, estaban distribuidos también en imperios que eran altamente burocratizados, como lo era, por ejemplo, el imperio azteca, y como lo era, por ejemplo, el imperio inca, ¿sí? Y teníamos los chinchas o chichas en la zona de lo que hoy día es Colombia y el Istmo de Panamá, ¿no? Entonces, esos eran imperios o reinos burgueses, o sea, eran reinos burocráticos. Lo que determinaba de que fueran rápidamente incorporados a la burocracia española, la cual respeta, ojo con esto, recuerden la tradición foral, la cual respeta en gran medida la institucionalidad y el funcionamiento de la orgánica burocrática de los imperios indígenas. Tanto es así de que incorporan a la nobleza conquistadora, a la nobleza hispana, la nobleza autóctona o indígena, a quienes le otorgan títulos reales, y le otorgan reconocimientos y títulos de nobleza. Es decir, el que era noble inca continúa siendo noble inca, lo mismo que aquel que era noble azteca continúa siendo noble azteca. Entonces, ese es un mecanismo para incorporar rápidamente a los imperios conquistados, ¿no es cierto? Y junto con eso, evidentemente, la fe, que es una herramienta no solo de no solo de evangelización y de aculturación, sino que además es un elemento de sincretismo. Es decir, la fe católica, con la flexibilidad que tiene, permitía de que sobrevivieran las distintas tradiciones religiosas de los indígenas, porque el sincretismo permite la fusión de estos elementos de, dándole un barniz de cristianismo católico. Entonces, eso es importante que lo tengan presente. Una simple mención para ir cerrando esta primera parte. Las leyes indígenas no se agotan necesariamente con la ley de Burgos, esa es la primera y la principal, pero con posterioridad a eso hay una serie de leyes que se van recopilando. Recordamos una que son las leyes nuevas de 1542 que finalmente no entran en vigencia, producto del alzamiento de los conquistadores, atendido que regulan de una manera muy estricta la figura de la encomienda, la cual, si bien ya sabemos que es un contrato, y que era un contrato tripartito, era en los hechos un tipo de esclavitud, ¿no es cierto? Recuerden que la encomienda tenía obligaciones para todos, tanto para el indígena como para el encomendero, como también para la iglesia, como para la iglesia católica, que era la que hacía de ministra de fe o guardián del cumplimiento de los contratos, ¿no es cierto? Porque habían obligaciones mutuas para todos. Bueno, habiendo dicho eso, es importante, para ir cerrando, la polémica de los naturales, ya lo vimos, sí, eso ya está explicado en alguna parte, por ahí. Es importante, chiquillos, que tengamos presente que la conquista en América se extiende aproximadamente hasta el año 1600, 1560, 70, y que tiene ciertas cosas comunes, pero también tiene ciertas diferencias. Cada territorio conquistado tiene características diferentes, ¿cierto? O sea, el imperio colonial español va desde Alaska o desde Canadá hasta el estrecho de Magallanes. La realidad de los territorios no era una realidad homogénea, en consecuencia el derecho se va ajustando a este tipo de realidades, ¿no es cierto? Y el derecho español, por lo demás. Sin embargo, junto con estas normas de carácter civil que podemos ver, el imperio español distribuye la administración a través de un complejo de instituciones burocrático-administrativas que
permiten el gobierno y administración de sus colonias americanas. Entonces habían instituciones que iban tanto desde Europa como desde América. El rey gobernaba América a través de dos grandes instituciones, desde España estamos hablando. Por una parte, el Consejo de Indias, que era su asesor inmediato, ¿sí?, para temas políticos, de guerra, relaciones internacionales. Y segundo, la Casa de Contratación, que era básicamente una empresa recaudadora de impuestos y regía las relaciones comerciales, concediendo licencias, guiando las flotas de Indias, estableciendo los impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Y además firmando las capitulaciones, que eran el elemento fundamental para el logro de la conquista, porque recuerden ustedes de que la conquista era un fenómeno o era una iniciativa de carácter particular, no era una iniciativa de carácter pública. Es decir, el rey concedía las autorizaciones a partir de la merced que el Papa le había entregado a la corona de Castilla. Sin embargo, el conquistador debía costear todos los gastos que la empresa de conquista le reportaba. La corona privatizó la conquista. De ahí vienen las privatizaciones probablemente, chiquillos, ¿no? Entonces tenemos estas dos grandes empresas, perdón, tenemos estas dos grandes instituciones que desde España ayudan al rey a administrar la América española. Por una parte, el Consejo de Indias, que era un órgano de carácter político, una suerte de ministerio de las Indias, mientras que por el lado del comercio, tributación y lo relativo a la conquista en términos económicos, estaba dada o entregada a la Casa de Contratación. Estas eran las instituciones que regían desde España, ¿no es cierto? Por su parte, desde América, las colonias se dividían de distintas maneras. Teníamos un órgano ejecutivo, un legislativo y un jurisdiccional. En lo ejecutivo iba a depender. Porque la América española se caracterizaba, por una parte, por la existencia de virreinatos y de capitanías generales, y de reales audiencias. Esa era la división administrativa. Las primeras fueron la de México y la segunda fue la de Perú. Sin embargo, producto de las reformas borbónicas, se extiende la idea del virreinato tanto a Argentina como al de Nueva Granada. En consecuencia, se amplían los virreinatos. Las capitanías generales estaban a cargo de... ¿Quién estaba a cargo de los virreinatos? El virrey, que era un representante, era el vicario de ahí viene la palabra. Era el vicario del rey, es decir, era el rey, ¿sí? La relación del vicariato es una relación de delegado, ¿sí? En consecuencia, quien ejercía el poder real era el virrey, el cual tenía un plazo para, no podía exceder de una determinada cantidad de años, ya no me acuerdo si eran 5 o 10, pero, y estaba sujeto a lo que se denomina el juicio de residencia. Varios pasaron por juicio de residencia. Y las capitanías generales estaban a cargo del capitán general y gobernador. Capitán general porque era capitán general del ejército, y además de eso, gobernador porque era la autoridad ejecutiva, ¿cierto? Entonces, les dije que el legislativo también estaba a cargo de, o sea, el legislativo estaba a cargo de los cabildos, sin embargo, supeditados al poder ejecutivo. Los cabildos eran la representación del pueblo, y eran la institución hispana que funcionaba en la península ibérica, que se trajo también a América, y era el pueblo, es decir, el pueblo de los municipios quienes participaban en la dictación de ordenanzas locales. Entonces ahí va esta idea de descentralización y territorialización de la conquista y la colonia. Y finalmente, lo jurisdiccional estaba a cargo de un órgano que también estaba supeditado al rey, que es un órgano que se denomina las reales audiencias. Y las reales audiencias, por regla general, le correspondían las atribuciones jurisdiccionales, ¿cierto? En la cúspide de esta pirámide siempre estaba el rey. Sin embargo, excepcionalmente, en algunos casos, como por ejemplo en el caso de Ecuador, o la Real Audiencia de Quito, la Real Audiencia no solo realizaba esa función de jurisdiccional, sino que además realizaba la función ejecutiva. Y así se va ordenando esta América española, a través de la subdivisión, siempre supervisada desde el rey a través de estos dos grandes órganos, para su distribución en términos de lo poder real en América Latina. Eso es importante que lo tengamos presente, está en el libro, está en el PPT que les acabo de dejar. Y finalmente, hacer una suerte de, para ir cerrando ya, ¿qué es lo que es relevante de este periodo en términos legislativos? Ya hemos dicho de que nosotros encontramos, en paralelo a lo que está pasando en España en aquella época, que es una época que se denomina la época de la integración jurídica de la península,
y que se da en dos grandes fases. Primero, la fase de los Austria o Habsburgo, y segundo, en la fase de los Borbones. Lentamente un proceso de integración del derecho. Ese fenómeno y codificación, ese fenómeno también se da en América. ¿Y cómo lo vemos expresado? Lo vemos expresado a través de varias compilaciones de leyes de Indias. Leyes de Indias, es decir, derecho indiano. La primera de esas compilaciones es la recopilación de 1681 de Carlos II. El último de los Habsburgo. ¿Por qué? Y esto se los voy a explicar por qué hago esta mención. Y esa compilación abarca distintas materias, desde derecho público, derecho privado, derecho indígena, derecho civil, etc. Y la segunda compilación es la novísima recopilación de 1805, de Carlos IV, ¿sí? De Borbón. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué hago esta separación? Porque luego de la Guerra de Sucesión, que va desde 1700 a 1714 en España, asume la corona española una casa real distinta a la que había nacido con Isabel la Católica, ¿cierto? Que era la casa de Austria, en el caso de Isabel la Católica era Trastamara, ¿sí? Que se fusiona con la casa de Habsburgo, que todavía está vigente por lo demás. Y es reemplazada producto de que Carlos II muere sin descendencia, porque no podía tener descendencia, era estéril, infértil, no sé cómo se llamará. Lo cual genera una guerra de carácter europeo, probablemente una guerra, la primera guerra mundial de todas, ¿no es cierto? Que es una guerra salvaje, dura 14 años. Y esa guerra termina con la imposición de los reyes borbones, o la monarquía borbónica. Los borbones provienen de Francia, e intentan en España establecer el mismo modelo centralista que mantienen en España, perdón, en Francia. En consecuencia, genera una serie de reformas administrativas que se conocen como las reformas borbónicas durante este periodo, que lo que buscan es centralizar el poder, quitarle el poder a las comunidades, o quitarle el poder a eliminar los fueros y estandarizar las normas. De ahí que el proceso compilador se acelera durante el siglo XVIII y culmina con el penúltimo rey de España en América, que es Carlos IV, dando paso a las revoluciones de independencia española. Chicos, con esto, a ver, esto ha sido muy a grandes rasgos, digamos, las ideas generales de la materia, pero yo les pido que ustedes sean capaces de leer y releer el material que está disponible para ustedes, para efecto que de la próxima semana tengamos unos minutos para efectos de poder explicar si hay alguna duda o consulta. Ya la próxima semana, a continuación de la explicación de la resolución de las dudas o consulta, nos vamos a meter con la colonización en Chile, el descubrimiento y colonización en Chile. Bueno, chiquillos, espero que te pasen un excelente 18 de septiembre y nos reencontramos ya de vuelta. Que estén muy, muy, pero muy bien.